epístola a Colosenses empieza en la página 7 y empezamos nosotros en la página 4. Bueno, estamos lo que somos y vamos a comenzar orando al Señor, pidiéndole dirección al Señor para que tome el primer lugar. Y también queda gente por venir. Hay gente que siempre viene un poquito más atrás. Vamos a estar orando para que el Señor los traiga bien. Te invito a que inclines tu rostro y oramos. Soberano del cielo y Dios de toda misericordia, te damos muchas gracias por esta tarde bendecida que a ti te ha placido en tu gracia reunirnos siempre para lo mejor. Muchas gracias por todos los hermanos que se reúnen, Padre, para estudiar tu palabra. Te pido que tú bendigas sus casas, sus hogares, sus familias, que tú bendigas a sus compañeras, Padre, y te pido, Señor, que tú bendigas cada una de sus iglesias a las cuales ellos pertenecen. Te pido, Señor, que tu gracia y tu gloria esté sobre ellos para que puedan resplandecer como luminares en medio de un mundo perverso, que pueda ser luz en medio de la oscuridad, que puedan ser ejemplo para todos los creyentes, que tú bendigas tanto su presente como también su futuro. Padre, quiero rogarte por todos y cada uno de los hermanos que aquí nos congregamos. Te presento a los hermanos que están por venir para que tú los libres de accidentes, de peligros, de obstáculos, para que puedan venir a tiempo a esta clase. Queremos presentártela delante de ti para que tú tomes el control, tú tomes el primer lugar, Señor, y que tú nos bendigas con tu Espíritu Santo. Padre, que tú nos abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder entender las maravillas de tu ley. Gracias, querido Padre, te doy por esta tarde. Me presento delante de ti para que tú me des facilidad de palabra para poder compartir todo el consejo de Dios. Queremos darte gracias por este tiempo que utilizamos en estudiar tu palabra, en el nombre del Señor. Amén. Vamos a seguir pidiendo al hermano Rafa desde tu alma que haga una oración. Como no, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos dejas estar aquí, Padre. Gracias por tu presencia ya notoria en este lugar, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas al hermano que está trayendo estas clases, Padre, que tú le des sabiduría, Padre, de lo alto. Y que tú, Señor, también pongas en nosotros ese querer como la fe por tu buena voluntad, de poder entender, comprender tu santa palabra por tu Santo Espíritu, Señor. Aleluya. Que seas tú, Padre, que nos des la capacidad para entender y comprender, Señor, tu palabra, Padre. Te ruego que seas tú el que nos administres en esta tarde. Bendice a mis hermanos, Padre, aleluya, guárdalos, bendícelos grandemente, Señor. Bendice sus casas, sus familias, sus compañeras, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que sean, Padre, utensilios útiles en tus manos para que tú los puedas usar en cada momento, Padre. Gracias te da mi alma y mi vida en el nombre de Jesús. Amén. También nuestro hermano Dani, desde tu honor al Señor. Te damos gracias, Dios del cielo, Señor, porque nos permite reunirnos para lo mejor, Padre amado, sí, que es para escudriñar, Señor, tus santas escrituras, Padre. Te ruego y te suplico, Dios mío, que tú nos des la sabiduría, Dios mío, y nos abras el entendimiento, Padre amado, para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Te pido y te ruego, Espíritu Santo, que tú tomes a nuestro profesor Antonio, Dios mío, que tú le utilices, Señor, y que tú le anules a él y que vengas hablando, Señor, por medio de su boca, Padre amado. Que tú le capacites, Señor, para darnos esta clase, Dios mío, para que nosotros, Dios mío, podamos nutrirnos, Señor, de lo que es tu palabra, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, Dios mío. Te ruego que tú derrames tu presencia, que tú derrames de tu gloria, Señor, y que tú, por favor, Dios mío, hagas que tu palabra, Señor, sea fructífera en nuestra tierra, en el nombre de Jesús. Aleluya. También nuestro hermano Abraham de Villaverde. Ora al Señor. Gracias, Padre, Señor, te adoramos y te honramos. Amén. Amén. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que se vaya a hacer aquí. Aleluya. Gracias, Rey. Gracias. Espíritu Santo, que tú estés sobre el Antonio, Padre. A ti toda la gloria. Capacítalo, Señor, para podernos hacer entender tus escrituras, Señor. A ti la gloria, Rey. Que llegue a nosotros, Señor, y podamos comprenderlas. Precioso, Rey. Para poder llevarlas a la práctica. Gloria a tu nombre, gloria a tu Y que tu nombre. nombre sea honrado y glorificado por siempre, majestad. Aleluya. Que tu paz nos inunde en este momento, Señor. Sí, Señor. Amén. Y
que hoy suplas nuestras necesidades. A ti la gloria, Rey. Abre nuestra mente, Señor, y nuestra capacidad para poder entender Claro que sí. este estudio que vamos a dar. Claro. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, estamos en la página 7 y la semana pasada leímos este bosquejo. De la primera parte solamente estuvimos hablando de quién es el autor. Pero para analizar una carta siempre hay que hacer estas 5 preguntas a la Biblia. Siempre hay que hacer estas 5 preguntas que tenemos por delante. Para analizar una carta siempre hay que contar con estas 5 preguntas. La primera es quién es el autor. Segunda, quién son los destinatarios. Tercero, cómo saluda el autor. En qué fecha fue escrito y cuál es el tema principal. Amén. He cogido todos vuestros números porque luego mañana o esta noche, si puedo, os envío las fotos, os envío los audios para que podáis recopilar toda la clase, toda la información y a lo largo de la semana pues podáis estar repasando la clase de hoy. Lo que vimos la semana anterior es quién es el autor. Y si vemos el libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 1, al principio del libro de Colosenses 1:1, ahí nos aparece el autor. ¿Quién es el autor del libro de Colosenses? Indudablemente es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que se identifica. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Amén? Y estuvimos toda la clase, terminando ella, hablando de quién es el autor. Pablo, y ahí puntualizamos, apóstol de Jesucristo, porque hay 2 distintos apóstoles. Están los apóstoles de Jesucristo, que se le denominan los apóstoles del Cordero, y otro es los apóstoles para perfección de la iglesia. Apóstoles para perfección de la iglesia tenemos hasta hoy día tenemos apóstoles para perfección de la iglesia. El que hemos vivido más cercano ha sido el tío Miliano, que está en la presencia del Señor. Un apóstol de Filadelfia, que trajo la palabra no solamente a España, sino también a Portugal. Pero apóstol del Cordero solamente está limitado a 12 y ya está rellenado, ya está completo. Y vimos que Judas por transgresión fue quitado de su lugar y en el lugar de Judas se puso Matías, ¿os acordáis? Matías como el primer apóstol de la iglesia, pero no llegó a ser el apóstol número 12. ¿Cuál era el apóstol número 12? El apóstol número 12 del Cordero, amén. Lo tenemos en Colosenses 1:1, donde se identifica Pablo. Apóstol de la iglesia, no, más todavía. Apóstol de Jesucristo, y aquí aparece por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. El apóstol número 12 de Cordero es Pablo el apóstol, el que escribe la epístola de Colosenses. Ahora nos vamos a ir a quién son los destinatarios. ¿Quién son los destinatarios? Y voy a pedir a Cristian aquí delante que nos lea Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Los dos versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vale, aquí en este versículo ya identificamos quién son los destinatarios. ¿Quién son los destinatarios de la epístola? ¿Quién son? Amén. Los santos y fieles. Los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Colosas. Enfatiza, no es todos los que viven en Colosas. No, la carta no va para todos los que habitan en Colosas, porque aquí en Madrid habita mucha gente, pero no todos son santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Vale? Va para todos los que habitan en Colosas, pero puntualiza a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Amén? En Cristo que están en Colosas.
frigios, griegos, judíos que componen una iglesia intercultural. Colosas era una iglesia intercultural. Ahí había judíos, había griegos, había frigios, había de muchas diversas nacionalidades que componían la iglesia cultural de Colosas. Pero puntualiza, santos, fieles, hermanos en Cristo. Son puntualizaciones a los que van dirigida la iglesia. Viven en Colosas, sí, pero están en Cristo. Amén. Su ubicación geográfica es Colosas, su ubicación espiritual es Cristo. Amén. Y nosotros, aunque vivimos en el mundo, estamos en el mundo, trabajamos en el mundo, comercializamos en el mundo, pero la iglesia no es de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Dios, somos de Cristo, somos conciudadanos de los santos, somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía no es Villaverde, no es Madrid, no. Nuestra ciudadanía está en los cielos, amén. Aunque vivimos en Madrid, pero no somos de este mundo. Nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque nos va a tocar vivir aquí en esta tierra 80, 90, 100 o 120 años los más longevos. Dios nos guarde, como decía aquel gitano. Dios nos guarde, 120 años, pero nuestra ciudadanía es temporal comparado con lo eterno. Amén. Dice la Biblia, no mirando las cosas que se ven, sino los que no se ven, porque las cosas que se ven hoy son temporales, pero las cosas que nos esperan son eternas. Amén. Así que estamos de paso, que somos peregrinos y extranjeros. Vivimos en Madrid, pero ni siquiera somos de Madrid, somos de Cristo. Amén. Y a eso va dirigido el apóstol Pablo. En su primera frase ya va marcando. Escríbanos de Colosas, pero a los hermanos santos y fieles que están en Cristo Jesús. Amén. Poniendo la mira en las cosas que están arriba, no en las cosas de esta tierra, buscando las cosas de arriba donde está Cristo. Hay tres virtudes que resalta Pablo de los colosenses. Son santos, son fieles y son hermanos. Amén. A los santos, fieles y hermanos que están en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasaba? Que en Colosas se estaban filtrando doctrinas y filosofías de demonios. Dice la Biblia, en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Los que quieren rebajar la deidad de Cristo. Intentan rebajar la deidad de Cristo. Y muchos están desviando, creyendo en un Cristo histórico. ¿Qué significa un Cristo histórico? Un Cristo que no fue vivido. Un Cristo sin naturaleza divina. Un Cristo muy humano, 100% humano, 100% humanizado. Eso es rebajar la deidad de Cristo. Por eso Colosas, una de los destellos de gloria que tiene el libro de Colosenses 2:9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita el pleroma completo. El pleroma de Dios está en Cristo. Ya lo daremos un poquito más adelante, porque la excelencia de Colosas es elevar a Cristo a lo más alto. Lo vamos a ver. Como el libro de Colosenses es la excelencia, cómo exalta a Cristo a lo más alto. Porque se estaban filtrando doctrinas, filosofías, pero Pablo considera como a los santos y fieles hermanos en Cristo. Pablo había oído de su fe, de su amor y de su esperanza. Vamos a leer esos versículos por allí. Aarón, ¿tiene Biblia? Sí, vale, por el móvil. Vamos a leer capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Hasta el 5, desde el 3 hasta el 5. Colosenses 1, 3 al 5. Siempre orando. Por ahí. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra
fe en Cristo Jesús y de amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardando en los cielos, da la cual ya habéis oído por la palabra de verdadera del Evangelio. Amén. Así que se están filtrando doctrinas de demonios en la iglesia de Colosas. Hay alguno que está escuchando esa doctrina y parece ser que le está dando lugar al diablo escuchando a esos espíritus engañadores. A mí me pasa, y dice que en Villaverde están escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, saco el palo y me quedo solo. Después de haber estado enseñando durante tanto tiempo que escuchen espíritus engañadores y doctrinas de demonios, saco el palo y me dio a palo con todo Villaverde entero. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Sabía la doctrina que se está filtrando en medio de la iglesia. Sabía que estaban algunos escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero Pablo empieza diciendo a los santos fieles y hermanos en Cristo Jesús, que ha oído de vuestra fe, de vuestro amor y de vuestra esperanza. Pablo no los desacredita en su primer escrito, no los desacredita, no habla de sus defectos, resalta sus virtudes. Los colosenses tenían muchos defectos, estaban escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, pero Pablo, cual padre amoroso, primero resalta sus virtudes. Primero resalta sus virtudes. Como un buen padre de familia, no divulga los errores de sus hijos, elogia sus virtudes. Y es que el amor entre los hermanos nos hace ayudar en los defectos y resaltar las virtudes. Proverbios 10:12, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Bastante trabajo tiene Satanás para restregarnos a todos cuando cometemos el pecado. Por eso no le quites el trabajo al enemigo. Sé hermano. Envía a los destinatarios. ¿Quién son los destinatarios? Son los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Y cómo saluda? Con gracia y paz que sean a vosotros. ¿Cómo saluda? Gracia y paz. Gracia y paz. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. A donde había enemistad con Dios, ahora hay amistad y paz por medio de su sacrificio. El sacrificio de Cristo trajo paz y reconciliación con Dios, no por méritos humanos, sino por su gracia divina. Así que Pablo, cuando empieza a escribir a los colosenses, saluda con gracia y paz. Gracia es un saludo cristiano. La gracia del Señor Jesucristo sea con tu casa. Eso es un saludo cristiano. Paz es un saludo judío, que todavía se saludan de esa manera. ¿Cómo saludaban los judíos? Salón. Salón. Gracia es cristiano. Paz es judío. Así, Pablo abraza a los colosenses, tanto a judíos como a gentiles, hablándoles en su propio idioma, con sus propias palabras. Se identifica tanto con judíos como con gentiles, y así se presentaba al mundo. Gracia y paz a vosotros. Los judíos saludaban con el salón ansiado, ese salón que todavía albergan los judíos en su corazón, cuando el rey mesiánico de la descendencia de David reine sobre toda la tierra. Todavía el pueblo de Israel está esperando el rey mesiánico que venga a reinar sobre la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino a la tierra no lo reconocieron como rey. Dice la Biblia, lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque no creían que el rey viniera a redimir. Ellos creían que venía el rey a reinar y a establecer el reino milenial. Cuando Cristo entraba por la puerta de Jerusalén, cantaban Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor, porque ellos creían que después de la entrada triunfal iba a venir el reino milenial. Pero si después de la entrada triunfal viene el reino milenial, ¿dónde quedamos nosotros? Dice la Biblia, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, exentos de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cristo tuvo que venir primero a redimir para luego poder venir a reinar. Amén. Pero ¿qué es lo que creía el pueblo de Israel? Que cuando entraba por la entrada triunfal ya vendría directamente a reinar. Si Cristo viene a reinar después de la entrada triunfal, no hay lugar a los gentiles. Amén. La prédica y la llave de los gentiles la abrió Pedro en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Todos saben cómo el Espíritu de Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Este anduvo haciendo toda clase de bienes, sanando a todos los enfermos, y mientras que Pedro predicaba a los gentiles, la gloria del Señor cayó y todos hablaron en lengua como el día de Pentecostés. En ese día se abrió la llave a los gentiles. Primero tenía que venir a redimir para luego venir a reinar. Por eso todavía los judíos ansían el reino mesiánico y saludan con el salón, ansiando el tiempo de paz con el que el rey mesiánico, descendiente de David, reinará sobre toda la tierra. Los creyentes actualmente saludaban con gracia. En griego es charis o caris. El favor de Dios sea con tu casa y con tu familia. Pablo saluda con los dos saludos, tanto el cristiano como el judío. Charis salón o caris salón. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Porque no puede haber paz si primeramente no se establece la gracia. No puede haber paz si no se establece primero la gracia. Nos decía el libro de Juan, la ley vino por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que primero venga la gracia para luego establecer la paz. Primero vino la gracia, Cristo es la gracia, amén, para luego establecer la paz, reconciliando consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Primero vino la gracia para luego establecer la paz. Gracia y paz a vosotros. Antes que viniera la gracia, éramos extraviados, esclavos de concupiscencia, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y nos salvó. Amén. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Vino la gracia para reconciliarnos. Lucas, vamos a leer la Biblia. Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 20. Y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Amén. ¿Qué es lo que trajo la paz? La paz la trajo la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Primero tuvo que venir la gracia que es Cristo para luego establecer la paz. Ahora que se ha manifestado la gracia, ahora podemos tener paz. Discúlpame, ¿cómo te llamas? Que se me olvida tu nombre. Sí, Basilio. Vamos a leer Romanos, tiene Biblia, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién nos da paz? La paz viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, quien es la gracia. La gracia nos trajo paz. La gracia nos trajo paz. Así de esta manera el apóstol Pablo abraza a judíos y a gentiles saludándolos de esta manera. Gracia y paz sean a vosotros. Bueno, sabemos quién es el autor, sabemos quién son los destinatarios. Saluda con gracia y paz. ¿Y en qué fecha fue escrita Colosenses?
aproximadamente años 62 al 64, como hace ya casi 2000 años, pues hay un margen de error de 5 años. Todos los historiadores bíblicos se marcan 5 años de diferencia entre unos y otros. Por eso hay algunos que marcan el nacimiento de Jesús hasta 4 años antes o 5 años antes de Cristo. Es una incongruencia. Nació Jesús en el 4 antes de Cristo. Es una incongruencia. Pero los historiadores se marcan un margen de error de 5 años, porque como hace ya más de 2000 años y antes se regían con el calendario lunar y ahora nos regimos con otro calendario, ¿vale? Para cuadrar todas las cosas, pues se marcan un margen de error de 5 años de diferencia. Así que aproximadamente se escribiría entre el 62 y el 64 después de Cristo, mientras que Pablo estaba en arresto domiciliario. El hermano que está detrás, ¿cuál es tu nombre? Pepe. Vamos a leer Hechos 28:30. Hechos 28:30. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Con eso, ahí dice la Biblia que Pablo estuvo 2 años en un arresto domiciliario, en una casa alquilada, pero predicaba la palabra sin impedimento. ¿Qué significa todo eso? Bueno, desde que fue preso en Jerusalén, pasó un montón de tiempo, pasó naufragios, hasta que llega a Roma. Cuando llega a Roma, ve el imperio romano que Pablo no es digno de muerte, que solamente le juzgan por predicar el evangelio. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, como tú no te vemos una causa suficiente para condenarte, te vamos a poner un arresto domiciliario en una casa alquilada que tienes que costearte tú, pero va a haber 2 soldados y tú vas a estar en una cadena, pero vas a poder pasear por tu casa. En tu casa, con una cadena, pero vas a estar ahí, en un arresto domiciliario. Y todo el mundo puede venir a ti y tú puedes compartir la palabra y no había impedimento. Así, de esta manera, permaneció 2 años el apóstol Pablo en esa casa alquilada, en ese arresto domiciliario, y en esos 2 años no se quedó con los brazos cruzados. En esos 2 años él escribió 4 cartas, que es la cúspide de la literatura cristiana. En 2 años, 4 cartas inspiradas por el Espíritu Santo: Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Así que Pablo sacó de su peor experiencia su mejor versión. En medio de un arresto domiciliario sacó 4 cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Y esta que hablamos de Colosenses, estaba preso, pero él dijo: yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y cogía pluma y tinta y escribió la epístola de los Colosenses. Por esta causa, preso del Señor, en arresto domiciliario, prolongaría su estancia durante 2 años, pero no era la cárcel, sino una casa alquilada donde podía recibir a todos los que venían en él. Y él decía: sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra del Señor no está presa. Aunque yo estoy preso, pero tengo la posibilidad de que todo el mundo pueda venir a escucharme aquí en mi casa, y desde aquí voy a sacar 4 epístolas que son de un orden literario glorioso. Glorioso. Pasamos ahora sí a la página 8, ocasión de la carta. El último a leer fue Pepe Manuel de Villaverde. Vamos a estar leyendo página 8, donde pone ocasión de la carta. La ocasión de la carta. Los frigios eran un pueblo de talento, destacados en las ciencias y en las artes, especialmente en música y en medicina.
Además de su lengua natal, los frigios empleaban el griego, el idioma de la filosofía y la cultura. Esta clase de mentalidad es susceptible de caer en la especulación fisiológica. Durante la ausencia de Pablo de la provincia de Asia, que duró más de 2 años, algunos errores muy peligrosos se habían deslizado en la iglesia de Colosas. Los 3 elementos principales de ellos eran los siguientes. Número 1. Un elemento judaico, como puede verse por la referencia de Pablo a la circuncisión, los ritos, las comidas y las bebidas, días de fiestas, luna nueva y sábados. Amén. Así es que había un elemento judaico que intentaba desviar a la iglesia. ¿Cuál es el elemento judaico? Bueno, creían que para la salvación tenían que seguir con los sacrificios, tenían que seguir con la circuncisión, tenían que seguir con los ritos de la ley, guardar las lunas nuevas y guardar las fiestas solemnes para ser salvos. Por eso Pablo tiene que desenvainar la espada y decirle, vamos a ver, ¿el sacrificio de Cristo es perfecto o no es perfecto? Es perfecto. Ahora, si tú dices que el sacrificio es perfecto, ¿por qué quieres añadir algo a la perfección? Si tú quieres añadir algo a la perfección, estás tildando de que el sacrificio de Cristo no es perfecto. Y si estás diciendo que el sacrificio de Cristo no es perfecto, eso es una apostasía, es una aberración. Decir que el sacrificio de Cristo no es perfecto. La Biblia dice que Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez y para siempre, un solo sacrificio por el pecado, se sentó a la diestra de Dios. El sacrificio de Cristo es perfecto. E intentar añadir un ápice, una aguja al sacrificio de Cristo es imperfeccionarle, es tildarle de imperfecto. No puedes añadir ni una aguja, pero si pesas miligramos ni nada. El sacrificio perfecto de Cristo es único, hecho una vez y para siempre. Si tú quieres ponerle aquí una aguja, está tildando de imperfecto el sacrificio de Cristo. Este es el elemento judaico que pretendían añadir a los creyentes el elemento judaico para ser salvos. Sí, tenéis que guardar la circuncisión, tenéis que guardar la ley, las fiestas solemnes, tenéis que guardarlo todo, el sabbat, tenéis que guardarlo todo, si no, no podéis ser salvos. Es mentira y borda, amén, porque Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y de eso va a hablar el apóstol Pablo. No necesitáis nada cuando algo ha sido hecho perfecto y una vez y para siempre. Y ese detalle, vamos a verlo, libro de Hebreos, Reyes, capítulo 10. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 10 y 12. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10 hasta el 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Mira qué detalle. Los sacerdotes ofrecen muchos sacrificios y ella aparece, nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. El 12 ahora. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. ¿Por qué tiene tanta gloria este versículo? ¿Por qué tiene tanta gloria? Porque dice que los sacerdotes tenían que sacrificar todos los días y todos los años en el día de expiación el sumo sacerdote. Todos los días y todos los años sacrificando y nunca pueden quitar el pecado, nunca pueden. Por eso los sacerdotes estaban activos, todo el día activos, para arriba, para abajo. Y si ves el tabernáculo de reunión, en el tabernáculo de reunión había un altar, había una fuente de bronce, una mesa de proposición, un candelero de oro, un altar de incienso y un arca del pacto. Había una mesa, pero nunca hemos visto una silla. En el tabernáculo nunca ha habido una silla. En el templo de Salomón nunca una silla.
En el templo de Zorobabel no había silla. En el templo de Herodes tampoco había silla. Una vez uno se puso en una silla y se desnucó. Se llamaba Elí, uno de los jueces. ¿Por qué no había silla? Porque el sacrificio debe de ser continuo y continuado. Y con todo lo continuo y continuado nunca puede perfeccionar al oferente. Pero dice la Biblia, ahí está, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, una vez y para siempre, se sentó. Aleluya, se sentó. O sea, desde el monte del Sinaí hasta el monte del Calvario, todo el mundo para arriba, para abajo, no había lugar al asiento, porque el sacrificio era continuo y nadie se podía sentar. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por el pecado, se sentó. Amén. Aleluya. Y todos los que creen en Él entran en su reposo y descansamos de todas sus obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es obra de hombres, sino obra de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Así dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Este es el tema. Las entrañas del Colosense. Tenía que atacar primero el elemento judaico. Ahora vamos a otro elemento azteca. Vamos a leerlo, Reyes han leído, Rudy. Estamos en el material, un elemento azteca. Como puede verse en su referencia a las ordenanzas, tales como no manejes ni gustes ni aun toques, como castigo, el flagelamiento. Amén. Así que esta era una filosofía griega que se había filtrado en medio de la iglesia. ¿Y qué es lo que decían? Bueno, ellos decían que la materia era mala, que todo lo material era malo, que el cuerpo era malo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dominar el cuerpo a base de flagelamiento. Y se flagelaban, se ponían en flagelamiento y se daban de latigazos. Y ellos creían que de esa manera podían ellos santificarse. Se santificaban por medio de golpes, por medio de latigazos, por medio de flagelamiento. Aleluya. Y para santificarte no tienes que flagelarte, tienes que nacer de nuevo. Amén. Vino un hombre llamado Nicodemo, que ya era un hombre mayor, principal entre los judíos, que sabía sabía mucho, pero le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. No es por elementos ascetas, no es por medio de latigazos, no es porque tú humilles tu carne y te golpees, es que tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes doblegar al yo. Amén. Había una ley, que es la ley de la gravedad, que todo lo que tú tiras para arriba, pues baja para abajo, es la ley de la gravedad. El hombre sin Cristo está bajo la ley de la gravedad. La ley de la gravedad te sucumbe, te absorbe hacia abajo. Es la ley del pecado que te sucumbe hacia abajo. Tú intentas sacar la cabeza por tu propia cuenta, pero el hombre es tan pecaminoso que decía Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque por tus propias fuerzas, no puedes decidir no pecar. Por ti mismo, uno que no tiene a Cristo no puede decidir no pecar, porque la corriente de este mundo le arrastra. El que comete pecado es esclavo del pecado y el pecado lo esclaviza y lo arrastra por su propia fuerza. No puede seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo absorbe. Se llama la ley del pecado. Te absorbe para abajo como la ley de la gravedad. Amén. Pero ahora, últimamente, a partir del siglo XX, Abraham, si quieres puedes dar ahí un poquito el aire para que se refresque el ambiente, que ya va. Está la gloria, pero hay un ambiente. Aleluya. Ahora, a partir del 2020, del siglo XX, eso es, a partir del siglo XX, inventaron la ley de la aerodinámica. ¿Os acordáis de esto? La ley de la aerodinámica. ¿Qué significa eso? Pues una ley que supera la ley de la gravedad. La ley de la gravedad tira una pluma que pesa miligramos, cae al suelo. Un boli cae al suelo. Un martillo cae al suelo. Un púlpito cae al suelo. Pero hay una ley por encima de la ley de la gravedad. La ley de la aerodinámica.
que tiene la propulsión suficiente para que aviones de grandes toneladas surquen los aires, traspasen más de 8.000 kilómetros hasta llegar a América. Y esto por nuestra razón no lo entendemos. Una pluma la tiras y cae, como un Boeing 747 que pesa 5 toneladas puede llevar a 120 pasajeros hasta 8.000 kilómetros a, no sé, los kilometrajes, la altura y la velocidad que va. ¿Cómo lo puede hacer? Porque hay una ley que supera la ley de la gravedad, como se llama la ley de la aerodinámica, que tiene la propulsión de superar la ley de la gravedad. Amén. Nosotros por nuestra propia fuerza estamos sujetados a la ley del pecado que nos absorbe, que nos arrastra el pecado, pero ahora en Cristo Jesús hay una ley superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una propulsión que nos eleva por encima del pecado y es la ley del Espíritu de vida, la cual nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y así lo rubrica el libro de Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, ley de la gravedad, sino los que andan conforme al Espíritu, la ley de la propulsión de vida. Amén. Amén. Así es que Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una propulsión suficiente que nos hace andar por encima de la ley del pecado. Amén. Vamos a por ellos. Ese es el tema principal. El primero, el elemento judaico, el elemento asceta y el elemento especulativo. Rudy, termínalo. Elemento especulativo. Como puede verse en las advertencias que Pablo hace a los hermanos, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas. Estos dos últimos procedían de un sistema filosófico que más tarde se denominó gnosticismo. Gnosticismo. Los maestros de esta corriente eran los lobos rapaces que Pablo previera en Militer, Hechos 20-29, y que habían descendido sobre estas iglesias provocando una gran confusión. Ellos ejercían una influencia sutil y muy difícil de resistir, y muchos estaban siendo descaminados de la verdad. Amén. Así que el tema principal del libro de Colosas, la falsa doctrina que dividía la iglesia. ¿Por qué? Porque hay problemas externos que unen la iglesia. Cuando hay un problema en la iglesia, la gente se une, cadena de ayuno, cadena de oración, intercesión, vigilia, vamos a unirnos. Hay un problema en la iglesia, los problemas externos unen a la iglesia, pero las doctrinas internas dividen la iglesia. Las doctrinas internas dividen la iglesia. Y había tres elementos que fracturaban la solidez de la iglesia: el elemento judaico, el elemento asceta y el elemento filosófico. Como hemos visto, el elemento judaico creían que para ser salvos tendrían que aportar al sacrificio perfecto de Cristo circuncisión, días de reposo y fiestas solemnes. Porque la ley, pero por medio de la ley nadie podía ser justificado. Si guardare toda la ley, pero ofendiere un solo punto, me hago culpable de toda la ley. Si os circuncidáis, de nada aprovecha Cristo. Y mira cómo dice el libro de Gálatas, aquellos que se querían desviar por el elemento judaico, aquellos que querían añadir al sacrificio de Cristo, es glorioso. Leíste, Rudy, por ahí Abraham. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 2 al 4. Libro de Romanos he dicho, no, Gálatas mejor. Gálatas, capítulo 5, versículo 2 al 4. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 2 al 4. Estos hermanos Gálatas, después de haber creído en Jesucristo, querían añadir al sacrificio perfecto el elemento judaico. Vamos a leerlo. He aquí yo, Pablo. Vamos a leer el 1 que me gusta. Estad pues firme en libertad con que Cristo nos hizo libres, y
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Amén. Así es que estos han creído en Cristo, pero están diciendo que para ser salvos tienen que circuncidarse, si no, no hay salvación. Y aquí Pablo les dice, si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Sigue. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo es os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Amén. Mira qué fuerte le da el apóstol Pablo a aquellos que quieren poner y añadir al sacrificio perfecto de Cristo la ley y la circuncisión. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, qué fuerte, de la gracia habéis caído. Fuerte. Es apostasía a tope, apostasía a tope. La ley no salva, pero la fe en Cristo Jesús sí que salva. Vamos a leer por ahí, Ramón de Villaverde, Romanos 3, 28 al 30. Romanos capítulo 3, versículos 28 hasta el 30. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén. Amén. La ley no salva, pero la fe sí. Es Dios solamente de los judíos, no, también de los gentiles. Él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que si creemos que el sacrificio de Cristo ha sido perfecto y suficiente, no se le puede agregar nada más. Intentar sumar algo al sacrificio de Cristo es tacharle de imperfecto su sacrificio y apostatar de la fe. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, Él se sentó a la diestra de Dios. Ahora puntualizamos el elemento asceta. Creían que para ser salvos había que seguir penitencias y flagelaciones. Creían que la materia era mala, pero el espíritu era bueno. La manera de someter la materia era por medio de flagelaciones, penitencias, obrar para llegar a ser. Va en contra de la gracia. La gracia es un regalo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Cristo padeció una solamente vez por los pecados, el justo por los injustos, y Cristo con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. No hay que flagelarse, hay que nacer para santificarse. Amén. Y el punto 3, el elemento filosófico, elemento especulativo. Creían, esto es fuerte. Este elemento filosófico, voy a cortar. El elemento filosófico es uno de los elementos más fuertes. Creían en un Dios severo, que era un juez inmisericorde, un Dios extremadamente santo y sin una gota de amor. Ellos lo creían, el elemento filosófico. Dispuesto a castigar la desobediencia con un látigo de fuego, esperando que tú peques y cuando peques al infierno. Los hombres creían que eran demasiado pecadores para obtener su favor, que eran impíos, depravados para comunicarse con Él. Y como la materia es mala y el hombre es material, el hombre no tiene arreglo. Y como Dios es espíritu y es santo, no puede tocar la materia. Mira tú cómo entra en la filosofía. Y mantenía esta filosofía especulativa que Dios creó. Es falso, ¿no? Es falso. Emanaciones que fueron pasando desde la santidad más elevada del Padre hasta la condición más pecaminosa del hombre. Así que imagínate, como Dios es santo y el hombre es pecador,
pues voy a crear a un ángel superior. Y de un ángel superior voy a crear un ángel inferior. Y del ángel inferior voy a crear al león número 3. Y después del 3 voy a crear a otra emanación llamada el número, no sé, 7. Y luego el número 3. Y luego el número 2. Y luego el número 8, que tiene comunión con la materia del hombre. Y para que el hombre tenga comunión con Dios, pues tiene que darle al 8 la oración, y el 8 al 7, y el 7 al 3, y el 3 al 2, y el 2 al 1, hasta llegar a Dios. Son emanaciones de Dios para llegar al hombre, y el hombre para llegar a Dios tiene que comunicar su oración. Todo eso lo ha filtrado la Iglesia Católica. Y para llegar a Dios y llegar a Jesucristo, pues ellos oran a los santos, oran a las vírgenes como mediadores, intercedores, para que intercedan a Jesús y Jesús interceda al Padre. Es la misma filosofía, esta filosofía especulativa de que la materia es tan mala y Dios es tan santo que no puede tener comunión lo uno con lo otro, cuando dice la Biblia, amén, que Cristo se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, amén, y teniendo ya libertad de entrada al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote único, gran sumo sacerdote delante de la presencia de Dios, entremos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No necesitas mediadores, no necesitas nadie que interceda por ti. Tú puedes tener dirección, entrada a la presencia del Señor. Por eso la oración modelo no es con eones, no es con intercedores, ni con mediadores. Jesús dijo, oraréis así, directamente, Padre nuestro, directamente, sin mediadores. Pero esta filosofía especulativa mantenía que Dios creó emanaciones que fueron pasando desde la santidad más elevada hasta la condición más pecadora del hombre. Así el hombre, por medio de mediadores, podía tener relación con Dios. Es falso. Vamos a intentar colocar esto. Vale. Hasta llegar al intercedor y al mediador por excelencia, que ellos decían que era Cristo y que Cristo era creado. Mira cómo tuercen todas las cosas, degradando la divinidad. Decían que era un ser que intercedía a Dios, pero que era la primera creación de Dios. Que era la primera creación de Dios y que era la primera emanación de Dios. Y que después tuvo que haber más emanaciones. Falso, totalmente falso. Por eso el apóstol Pablo tiene que remangarse y tiene que tirar al elemento filosófico, el elemento judaico, el elemento asceta. Tenía que derribar esa doctrina. Es decir, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, el cual es Cristo Jesús. Y dice Juan 5:20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Tenía que darle fuerte y tenía que dar ese destello de gracia en el libro de Colosenses para abrirle la mente. En Cristo habita corporalmente, allá va, la plenitud de la deidad. Amén. ¿Qué significa la plenitud de la deidad? El griego pleroma. ¿Qué significa pleroma? Completo. Cuando hay un parking en rojo, completo. Pero que soy una moto, no, pleroma, completo, no cabe ni un ápice, una bici, ni un triciclo, no cabe. Es pleroma, completo. Y dice la Biblia que en Cristo habita corporalmente el pleroma de Dios. Dios completamente hecho hombre. Es más, en uno de los versículos nos dice que Él se entretejió de humanidad. ¡Wow, qué glorioso! No es que tú te pongas un jersey y luego te lo quites. Es que tú te entretejas el jersey como parte de tu cuerpo y de tu carne. Aleluya. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
No toca ahora, pero luego daremos algunos datos gloriosos de cristología. Nos quedamos con ese punto. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Por medio de Cristo tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No necesitamos mediadores. Por medio de Cristo tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta preciosa iglesia, se habían filtrado maestros que procuraban desplazar la fe cristiana, suplantándola por una doctrina que era una mixtura de judaísmo y filosofía pagana. Pero Pablo, en vez de sacar la espada y empezar a darse golpes, primero exalta a la iglesia, fieles, santos, en Cristo Jesús. Pablo exalta la verdadera doctrina de Cristo para derribar la falsa doctrina y traer la sanidad a la iglesia. Solo Cristo es la solución. Solo Cristo es el camino, solo Cristo es la verdad, solo Cristo es la vida. La cristología de Colosenses es la doctrina más avanzada de las primeras cartas de Pablo. Y en la epístola de Colosenses vemos como este apóstol del Cordero presenta a Cristo de diferentes maneras. Y ahora vamos a dar un pantallazo a todas las presentaciones que Pablo hace en el libro de Colosenses, exaltando a Cristo a la divinidad que le corresponde. Dios ha dado a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y vamos a ver cómo este gran apóstol expresa la deidad de Cristo a través de todos sus nombres y todos sus atributos. Así que el último en leer fue Ramón. Voy a pedir por ahí a Richard, coge Colosenses 1.2, Enrique de Aranjuez coge Colosenses 1.3, Ezequiel coge 1.14, Samuel 1.15, hermano Rafa de Tetuán, coges 1.16, bueno, el hermano que está tu nombre, Jesús. Coges 1.16, Antonio 1.17, vale, Ezequiel 1.18, 1.19, coge Dani 1.19, y por aquí Cristian coge 2.9, coge 1.20, 21, sí, coge, vale, Colosenses 1.20 y 21, Lucas coge 1.22, sí, Basilio coge 1.24, Pepe 1.27, ya estamos todos, Rudy coge 2.3, ¿de qué libro? Colosenses, todos Colosenses, 2.3, Reyes coge 4.3, Manuel 2.10, por ahí Abraham 2.13 y Ramón 2.14. Y ya vamos a dar un pantallazo general a todos los nombres y títulos que usa Pablo para destruir toda esta corriente de doctrina falsa. Antes de desenvainar la espada y liarse a palos con todos, empieza a elevar la verdadera doctrina de la deidad de Cristo. La verdadera deidad de la doctrina de Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Primer nombre que aparece de Jesús es el Señor. Colosenses 1.2 por ahí. Richard. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Llama a Jesucristo Señor. En los judíos la traducción hebrea de Señor es Adonai. Está poniendo a Cristo como el Adonai. Está elevando a la deidad del Padre a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Adonai. También le nombra como Rey. En 1.13. Sí, Enrique. 1.13.
13 de Colosenses. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. El reino de su amado Hijo. El reino de su amado Hijo, porque Él tiene un reino de cual es el Rey. Está elevando a Cristo como Rey y también como Redentor, Ezequiel. 1.14. 1.14. Sí. El que le sigue, el versículo siguiente. En quien tenemos redención por su Ahí va. sangre, el perdón de pecados. Amén. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él es Señor, Él es Rey, Él es Redentor y Él es la imagen de Dios, el 1.15 Samuel. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Y ahí aparece una palabrita griega que se llama protokos. Protokos está hablando a la titularidad, prototipos de prototipo. De Él toma el lenguaje toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. El protokos. ¿Por qué? Porque de Él iba a salir Adán. Y Adán es figura de aquel que había de venir. No sé si lo dimos en la clase pasada. Si tú te vas a París, en París puedes comprar una figura de la Torre Eiffel. Cómpratela. Es muy bonita. La Torre Eiffel la pones en el mueble y es una maravilla. No es el original, es una figura del original que está en París. Así de la misma manera, Adán era figura de Cristo, era figura, pero el protopos, el original, era Cristo. Cristo es el original del cual salió la figura que era Adán. Adán era figura del que había de venir. Amén. Aunque Adán fue formado en el Edén y luego Cristo vendría encarnado como 4000 años después. Pero la incongruencia era esta, que Cristo era el original, el protocolo del cual después vendría la figura que vendría Adán. Vamos a seguir un poquito. El 16, en la imagen de Dios, es el primogénito, es el creador, Samuel. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué significa todo eso? Que Él es el creador. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es el creador. Y ahora Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Él es eterno. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. No solamente es eterno, también es el sustentador y también es la cabeza de la iglesia. 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el principio y Él en todo tiene preeminencia. Amén. Él es el que en todo tiene preeminencia. Antonio, léeme tu versículo, sí. El tuyo, sí. El 17. Sí, léelo. Léelo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Eterno sustentador, cabeza de la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, el que tiene preeminencia y la plenitud de la deidad. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén. La plenitud, el pleroma de la deidad. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por aquí, Cristian 1:20. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Él es el reconciliador de todas las cosas y el que trajo la paz por medio de la sangre de su cruz. Sigue el 1:22. Sigo yo. No, hermano, Y a vosotros
también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Amén. Amén. Él nos ha reconciliado. Amén. Y vamos al 20. Sí. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén. Por medio de su sangre y por medio de su muerte, Él presenta a la iglesia santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Amén. El 1.24 por ahí atrás. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Amén. Amén. Así que Cristo sufrió por la iglesia. Y el 1.27 también. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Otro nombre de Cristo, la esperanza de gloria. El 1.29. ¿Lo tenía el 1.29? Esto pasaba antes uno y ya no somos descolocados. Sí. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Ahora es la poderosa mano de Dios que actúa poderosamente en mí. El 2.3. Quien lo tenga. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. El 4.3 lo tiene alguno. Nos vamos al 2.10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo, la cabeza de todo principado y potestad. El 2.13. A vosotros estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Amén. El 2.14, que lo tenga, que lo lea. Ya nos hemos saltado todo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. El que no haya leído, que coja el 2.15. ¿Sí? ¿A quién la ha saltado? Pues que me coja el que la ha saltado. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. El que le haya saltado, que coja el 3.1, porfa. El de morado. El 3.1. ¿Lo leo yo? Vale. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios. El 3, 3 y 4, el que no haya leído, que lo lea. Reyes, ¿no ha leído? Sí, ya leí. Vale. ¿Alguno que no haya leído, que me lea Colosenses 3, 3 y 4? ¿Hemos leído todos? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Sigue. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Ahora coge por ahí Richard 3.11, Enrique 3.17 y Ezequiel 3.24. Vale, Samuel 4.1. Hasta ahí. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo y libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Cristo es todo y en todo. El 3.17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Amén. Y el 3.24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. El 4.1. Yo creo que dice amos o vamos. Es que pone amos. Vamos a los amos. Amos. Sí, a los que son amos de los que son siervos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Uno de los títulos de Cristo, el amo de los cielos. Aleluya. ¿Qué título?
el amo de los cielos. Y el 4.3, léelo hermano, el 4.3, con ese terminamos. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Así que todos estos nombres y títulos de Cristo, amén, los da a conocer el apóstol Pablo en medio de su epístola. Ya habéis visto todas las cosas que se estaban fraguando en la iglesia, pero Pablo presenta a Cristo como Señor, como Rey, como Redentor, imagen de Dios, el primogénito, el Creador, el Eterno, el Sustentador, la cabeza de la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, el que tiene preeminencia, la plenitud, el reconciliador, pacificador, el que nos presenta santos, el que sufre por la iglesia, la esperanza de gloria, el que actúa en nosotros, el tesoro de la sabiduría, la cabeza de todo, el dador de la vida, el que perdona pecados, el que anula el acta de decretos, el que despoja principados, el que se sienta a la diestra de Dios, el que es nuestra vida, el que es todo en todo, el que merece acción de gracias, el dador de la recompensa, el amo de los cielos, el que abre las puertas y el que nos da a conocer todos los misterios. Aleluya. Glorioso. Solo Cristo merece la adoración y la alabanza. Pablo iba a levantar a Cristo a lo más alto para destrozar a todas las falsas doctrinas. Donde se levanta Cristo, todos los enemigos huyen, decía Salmo 68:1. Levántate, Señor, y sean esparcidos todos tus enemigos. Levántate, Señor, y huyan todos los que aborrecen tu nombre. Cuando se levantan problemas, dificultades, cuando hay enemistad en medio y viene el enemigo para atacar la iglesia. Hay veces que oramos, que intercedemos, que clamamos, que pedimos, que rogamos, pero aquí en el Salmo 68 no tiene que hacer nada el Señor. No tiene que proferir ninguna palabra. La Biblia dice, Salmo 68, cuando vienen adversidades, problemas, y clama la iglesia, dice la palabra, levántate, Señor, aleluya. Y cuando el Señor se levanta, no hace falta que diga ni una sola palabra. Solamente con el acto de levantarse, huyen principados, potestades, gobernantes de la tiniebla y huestes espirituales de maldad. Así es que cuando viene la mala presencia a tu casa, a tu hogar, a tu familia, no te pelees, no te reprendo, no. Levanta al Señor, aleluya. Y di, levántate, Señor. Porque cuando el Señor se levanta en una casa, en un hogar o en una familia, cuando el Señor tiene la preeminencia, todos los enemigos huyen. Así es que hoy desde esta clase proclamamos, levántate, Señor, y sean esparcidos todos tus enemigos, huyan todos los que aborrecen tu nombre. Así dice la palabra. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo. Levantar a Jesús para que todos los problemas se disipen. Aleluya. Hasta aquí va a ser la clase de hoy. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Oramos al Señor.